Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta sesión formativa, esta píldora formativa de 2 horas que nos va a dar nuestra docente de hoy. En primer lugar, quiero presentarme. Soy María José Torres, responsable en CROEN del Departamento de Proyectos e Iniciativa Empresarial. Esta píldora formativa se enmarca entre las actuaciones que hacemos conveniadas con el Instituto de Fomento a través del convenio INCOBA. La intención de esta píldora formativa es pues, acercaros a lo que son los contenidos de la normativa vigente en protección de datos y tenemos la suerte pues, de tener con nosotros a una experta consultora jurídica, licenciada en Derecho y especializada en esta temática. Os presento a María Santa, de la empresa Legitet, María Santa Marco, que es la persona que nos va a acompañar durante estas próximas 2 horas. Comentaros que esta píldora formativa está subvencionada por el Instituto de Fomento gracias a este convenio y que la sala ahora mismo estáis todos silenciados para facilitar la exposición de María, pero que podéis comunicaros con ella a través del chat, transmitiéndole vuestras dudas. En la última parte de la sesión, quizás los 15 últimos minutos, pues abriremos los micrófonos por si queréis también interactuar de manera verbal con ella por alguna cuestión que se haya quedado en el tintero o lo que sea. Agradeceros de nuevo la confianza que tenéis en Croen para apostar por un aprendizaje continuado. Y no quiero quitarte más tiempo, María, porque tenemos aquí ya, pues no sé si 40 y tantas personas, 42 personas en sala que están deseando escucharte. Te dejo paso, espero que sea de muchísimo provecho la píldora formativa y un saludo para todos. Hola, buenos días. Muchas gracias, María José, por tu presentación. Bueno, pues como ha comentado María José, yo soy una consultora jurídica especialista en protección de datos. Llevo más de 20 años dedicada a esta materia y soy también delegada de protección de datos certificada. Trabajo para la empresa Legitec. ¿Vale? Eh, Quería comentar antes que, y lo he comentado también con los organizadores, que prefiero que cuando hay alguna duda o hay alguna cuestión que lo vayáis comentando en el chat por ir aclarándolo puntualmente en el momento que estemos tratando sobre ese tema, independientemente de que luego a última hora de la sesión pues podamos dejar 15 o 20 minutos pues para resolver otro tipo de dudas. Vale, y cuestiones. Pues nada, vamos a empezar por ver qué es la protección de datos. Eh, Todas las personas tenemos y tenéis derecho a saber para qué, quién, por qué tratan nuestros datos y decidir sobre qué tratamiento se hace con los mismos. Aunque en esta época tan tecnológica, con todos los contenidos que tenemos a través de grandes multinacionales tecnológicas, ahora con la IA y con todas las novedades tecnológicas, pues evidentemente cada vez esto se escapa más de nuestras manos. Y por eso también el legislador, sobre todo en el ámbito europeo, está cada vez intentando regular más, aunque como siempre la tecnología está por delante de la legislación y nunca llega. Por lo que intentamos que exista un control sobre nuestra información y sobre datos personales, pero pues, todos veréis en vuestro día a día que hay momentos en los que se van del alcance de nuestra mano. ¿Vale? Esta legislación no es nueva, esta legislación, la base está establecida en la Constitución española, en el artículo 18.4. Por lo tanto, se trata de un derecho fundamental. El artículo 18 de la Constitución española establece que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí se empiezan a generar legislación y se empieza a desarrollar legislación. La primera se desarrolla en 1992 hasta hoy en día, tampoco me voy a extender en la parte legislativa, hasta hoy en día que tenemos pues la legislación aplicable
de la que todo el mundo habéis oído hablar, que es el RGPD, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, y la legislación española, porque tenemos un Reglamento Europeo de Protección de Datos que es de aplicación directa para los Estados miembros. Me comentan que no se escucha. ¿El resto estáis escuchando? Sí, sí, se escucha perfectamente. Ah, vale. Vale, sí que puede ser un problema. Vale. Y vale, el Reglamento Europeo de aplicación directa, pero luego en este reglamento lo que se establece es que hay algunos puntos que lo desarrollarán los Estados miembros. Y ahí es donde en España pues, se desarrolló la Ley Orgánica de Protección de Datos y le incluye en la segunda parte, que es garantía de los derechos digitales, que también lo veremos a final de la sesión. Vale, ¿y qué es un dato de carácter personal? Vale, pues un dato de carácter personal es cualquier dato de persona física, ¿vale? No hablamos de personas jurídicas, hablamos de personas físicas únicamente, y que pueda hacer a la persona identificativa. Mi nombre y mi apellido me identifica, evidentemente, pero también identificable, ¿vale? Si alguien dice, la persona que ha impartido la formación de protección de datos el 3 de abril en CROE, nadie está dando un dato mío, pero sí que me está identificando, está hablando de mí. En datos identificables también nos podríamos encontrar pues, como con una IP o con una matrícula, que no es un dato identificativo en sí, pero sí es un dato identificable. Al hilo de esto, comentar, porque a veces en mi experiencia como consultora me pasa que muchas veces yo cuando estoy con clientes, el cliente me dice, pero si no tenemos datos personales, solo tenemos nombre, apellido y correo electrónico. Es como, bueno, tiene datos personales sensibles, pero datos personales sí tienes, ¿vale? Especificar que cualquier dato que pueda ser identificativo o identificable a la persona es un dato de carácter personal. Hay datos menos sensibles y otros datos que son más sensibles. Y eso ahora lo veremos. Vale. Vamos a ver los principios que rigen la protección de datos, ¿vale? En el Reglamento Europeo de Protección de Datos, en su artículo 5, establece una serie de principios y que, aunque veréis que esto es un poco teórico, si no os lo explico, es como la base de la protección de datos, a donde tenemos que aspirar si queremos cumplir con protección de datos. Lo primero sería el cumplimiento de estos principios. Entonces, el principio de licitud, lealtad y transparencia, limitación de finalidad, minimización de datos, exactitud, limitación de la plazo de conservación, integridad y confidencialidad y responsabilidad proactiva. Estos son los 7 principios que rigen la protección de datos. Lo vamos a ir analizando uno por uno y yo voy a intentar poner casos prácticos y un poco explicaros el porqué de estos principios, pues para que podáis entenderlo para que podáis entenderlo mejor, ¿vale? Entonces, el principio de transparencia. Esto es lo que vemos todos cuando nos inscribimos en algún sitio, que tenemos, pues, una información que ya la mayoría de la gente, pues, hace referencia como la información de protección de datos o la información de RGPD, ¿vale? Entonces, estamos obligados a que cuando recogemos datos, le tenemos que informar a la persona de quién somos, de qué vamos a hacer con tus datos. Si los voy a utilizar, por ejemplo, en una empresa solamente para gestionar pues, lo que tú me has contratado, o también te voy a enviar correos electrónicos de una newsletter, o lo voy a utilizar también con otras finalidades porque lo voy a comunicar a un tercero con una finalidad concreta, ¿vale? Luego tenemos que informar de cuánto tiempo voy a conservar esos datos, si los voy a comunicar a quién. Y bueno, y la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, de rectificación, de supresión, oposición, limitación y portabilidad, que también luego veremos en qué consisten estos derechos, ¿vale? ¿Qué establece la agencia al respecto con el principio de transparencia? Lo que no hacen las grandes tecnológicas, por ejemplo, que la información sea concisa, ¿vale? Que yo no te ponga un texto de 25 páginas para informarte qué voy a hacer con tus datos, porque lo primero es que probablemente no lo leas. Y lo segundo es que una persona con un conocimiento medio, si lo lee,
le va a costar entenderlo. Os digo, y os he adelantado, que yo llevo 20 años dedicándome a temas de protección de datos y como podréis entender, he leído cientos o miles de cláusulas en este sentido y que hay veces que en algunas tecnológicas cuando me pongo a leerlo, lo tengo que leer 2 veces el párrafo, ¿vale? Porque lo ponen de manera como tan enrevesada, en plan, para que el usuario no se entere de lo que está leyendo. Entonces, la información tiene que ser concisa, tiene que ser transparente, tiene que ser de fácil acceso, el lenguaje claro y sencillo. El lenguaje claro y sencillo, sobre todo, la agencia incide mucho, que depende del colectivo en el que yo me esté al que yo me esté dirigiendo. No es lo mismo si yo voy a prestar un servicio al Colegio de Abogados de Murcia, pues evidentemente la información que le puedo dar es una información pues, más jurídica, menos. Pero si me voy a dirigir a un colectivo, por ejemplo, yo trabajo mucho con personas con discapacidad o personas con colectivos especialmente vulnerables. Si me voy a dirigir a un colectivo especialmente vulnerable, que muchas veces a lo mejor tienen problemas con el idioma, pues evidentemente no le puedo dar la información con unas cláusulas que no vayan a entender. O cuando me voy a dirigir a menores. La Agencia Española de Protección de Datos, sobre todo con su última directora, que era Mar España, aunque ahora ha cambiado, ha estado trabajando mucho con el tema de menores. Y hacía mucho hincapié en ese tema, en el tema de no puede ser que, sobre todo eso, grandes tecnológicas, redes sociales, estén permitiendo que se abran perfiles menores y le estén dando una información igual que a un mayor de edad o igual que a cualquier otra persona. Si tú quieres tener perfiles dirigidos a mayores de 14 años, pero menores de 18, pues tendrás que dar la información de una manera concreta a esos perfiles. De hecho, en ese aspecto se está trabajando. No sabemos a dónde llegará, pero lo están intentando al menos. ¿Vale? Tenemos que dar la información por escrito. Esto se ve mucho. El hecho de, y a mí me pasa con clientes, por ejemplo, voy a hacer fotos del personal o de las personas que van a participar en un evento. ¿Le has informado a la persona y te ha dado su consentimiento para hacerle fotos y le has informado del cumplimiento del principio de transparencia? Sí, se lo he dicho y me ha dicho que sí. Digo, pues si se lo has dicho y te ha dicho que sí, luego cuando te llegue la denuncia, a ver cómo vamos a presentar las alegaciones en la Agencia Española de Protección de Datos y tú le vas a decir, no, es que me dijo que sí. No, esto tiene que estar por escrito porque si no, o sea, no tenerlo por escrito es igual que no tener nada. Porque no voy a poder demostrar que esa persona, o que en este caso que he informado a esa persona, que sería el último punto. Tiene que ser demostrable. Yo tengo que poder demostrar que yo he informado del cumplimiento del principio de transparencia. Y os puedo asegurar que hay sanciones, sobre todo en el ámbito de la banca, muy, muy altas, o sea, hablando de millones de euros, por no cumplir con este principio. ¿Vale? El segundo principio sería la limitación de la finalidad. ¿Vale? Yo cuando recojo datos, los recojo con un fin específico. Y voy a poner un ejemplo que creo que toda la gente al final puede estar familiarizada. Yo contrato a una persona trabajadora, viene a mi empresa y yo recojo sus datos pues para darle de alta en la seguridad social, darle de alta al trabajo, gestionar sus nóminas, gestionar sus turnos, gestionar pues, todo lo que requiere una gestión laboral. Pero luego, pues vamos a hacer una comida de empresa y quiero hacer fotos que luego voy a publicar en redes sociales. Pues ahí me estoy saliendo de la finalidad, porque eso no es necesario para la correcta relación laboral, ¿vale? Entonces, tenemos siempre que pensar en ceñirnos a la finalidad. ¿Por qué? Porque si nos salimos de esta finalidad, tendríamos que solicitar consentimientos expresos pues, para tener otra finalidad que sería la promoción o la difusión de imágenes. ¿Vale? Los datos deben ser exactos y legítimos y lo que he comentado, no serán tratados posteriormente para otros fines. Me has dado, o por ejemplo, me has dado una foto para publicar mi imagen en el portal del empleado para que todo el mundo sepa quién es. Yo te doy el consentimiento, pero luego esa imagen la estás utilizando con otros fines, pues para dar difusión o en redes sociales o en otro.
¿vale? Entonces, muy claro también la finalidad. Recogemos los datos con una finalidad. Luego esos datos no los podemos vender, no podemos utilizarlos para otras cuestiones. Minimización de datos. Al final aquí, y también me pasa mucho en empresas, que al final a veces tenemos formularios que hemos ido heredando y no nos hemos planteado de realmente yo necesito este dato o este dato yo lo recojo porque tengo un formulario que he ido heredando y no me he planteado no necesito este dato. Aquí el ejemplo que pongo es que si no necesito una copia de DNI, pues mejor no pedirla, ¿vale? O si no necesito, yo qué sé, un dato de... el otro día me preguntaron a mí, estaba registrándome en un formulario y me preguntaban mi estado civil, que es como... Y yo les pregunté, ¿para qué queréis mi estado civil? O sea, y me dijeron, pues la verdad es que no lo queremos para nada. O sea, era el típico ejemplo de, pues, formulario que se ha ido heredando y que ahí nadie se había planteado para qué quiere el estado civil. ¿Vale? Entonces, minimización de datos. Los datos que no necesito no los recojo. Exactitud. Cuando yo acabo teniendo en mis bases de datos de personas durante mucho tiempo, puede darse la circunstancia de que los datos que tenga pues no sean los correctos. El otro día, por ejemplo, hablaba en una empresa que incluso es una empresa muy grande, tiene 500 trabajadores aproximadamente, y les pasa incluso con trabajadores. Es que no tengo su teléfono actualizado. Si le tengo que notificar algo, si tengo que hacer algo, no tengo el teléfono actualizado. Entonces, ahí para tener clara la exactitud de los datos, con los trabajadores no suele ser un problema, pero con clientes, pues lo idóneo es pues, periódicamente pues ir actualizando estos datos, solicitando al cliente que te los actualice. En este sentido, hay muchas sanciones relacionadas con temas de eléctricas o telefonía, porque yo me doy de baja de un servicio y luego a lo mejor a los 2 años vuelvo y a lo mejor el comercial que me toma los datos, en vez de tomarme los datos de cero, ve que hay una ficha y ya pues me deja la ficha como estaba. Y resulta que el correo electrónico que tiene no está actualizado, resulta que es de mi ex marido y que mi ex marido empieza a recibir mis facturas. Y pues nada, me enfado y denuncio y lo sanciona a la empresa, ¿vale? Plazo de conservación. Vale, para mí este es el principio más complicado de cumplir. Porque esto significa que yo no puedo conservar los datos más tiempo del necesario. ¿Vale? Entonces, vamos a ponernos en el caso, por ejemplo, de clientes. Si yo tengo clientes, yo cuando termino mi relación contractual con ese cliente, tengo una obligación de conservación de datos, pues a lo mejor no, de 5 años, porque tengo que conservar la factura, porque puedo tener una inspección de Hacienda, etc. Estoy segura de que la mayoría de vosotros y vosotras tenéis datos de clientes o de proveedores que hace más de 5 años que no tenéis una relación contractual con ellos. ¿Vale? Estoy segura, vamos, con la mano en el fuego, porque soy consciente de que es una de las cuestiones que más cuesta cumplir, porque los software que hay en el mercado pues tampoco terminan de estar actualizados en este sentido. Yo lo veo mucho, por ejemplo, en recursos humanos. En recursos humanos, pues sobre todo empresas que tienen bastante personal, pues la persona se da de baja y yo sigo guardando todos los datos de la persona que se ha dado de baja. Y ahora os voy a contar un caso en el que vais a entender por qué es importante este principio de conservación de los datos. ¿Vale? Tengo un cliente que hace un año y algo tuvo un ciberataque, que ya os digo que no es algo ni excepcional, ni que os pueda garantizar aquí que no os va a pasar, porque el tema de los ciberataques está a la orden del día. ¿Vale? Mi cliente tuvo un ciberataque, es una empresa grande con unos 1000 empleados y
Y claro, es una empresa que llevará pues 30 años en el mercado. Cuando el ciberdelincuente entra, le cifra los datos, o sea, hay una pérdida de disponibilidad de esa información, pero también hay lo que se llama una exfiltración de datos, que es que le roba datos. Y claro, le roba datos del área de recursos humanos. Entonces, le roba datos de los trabajadores que están ahora, pero también le roba datos de trabajadores que a lo mejor hace 15 años que no trabajan en la empresa. Entonces, aquí tenemos que llevar, evidentemente, cuidado por tener todas las medidas de seguridad, pero el principio de conservación de datos, la esencia de este principio es que si yo tengo un problema o tengo una pérdida en una medida de seguridad, que puede ser por un ciberataque externo o puede ser por una brecha interna, pues que el volumen de datos, en este caso, a lo mejor le podrían haber robado datos de 1000 empleados y al final le robaron datos como de 15.000 personas, ¿vale? Incluidas copias de DNIs. ¿Qué pasa? Que estos datos a la semana siguiente se estaban vendiendo en la dark web. Entonces, claro, para los ciberdelincuentes es un negociazo que nosotros no cumplamos el principio de conservación de datos, porque es como entro, en vez de robar datos de 1000 personas, robo datos de 15.000, pues perfecto, ¿vale? ¿Vale? Con el principio de minimización de datos, bueno, luego lo veremos. En los ejemplos prácticos hay un ejemplo que voy a poner del tema de conservar información de copias de DNI o copias de otros documentos. Un poco cuál es la problemática que nos estamos encontrando. Vale, pues estos serían los principios que sientan la base de protección de datos y el segundo pilar son las bases de legitimación para el tratamiento de datos. Que las voy a pasar aquí rápido porque luego las tengo analizadas de manera puntual. Bases de legitimación. Esto es, solamente en estos supuestos yo puedo tratar datos de carácter personal. Y es que tenga el consentimiento de la persona porque se ha inscrito en mi newsletter y me ha dado su consentimiento, pues puedo enviarte newsletter. Contractual. Si he firmado un contrato contigo de telefonía, pues evidentemente puedes tratar mis datos, pues si no, no me puedes prestar el servicio, no me puedes facturar, no me puedes hacer nada. Que exista una obligación legal. Por ejemplo, en las empresas tenéis que tener datos de prevención de riesgos laborales de los trabajadores, pero porque hay una ley que os obliga a eso. O tenéis que tener datos, las empresas que tengáis más de 50 personas, aunque a veces sea anónimo, del canal de protección al informante. O tenéis que tener datos de acosos que se producen en la empresa, porque existe una ley que me obliga a tener un protocolo de acoso y que me obliga a gestionar ese. ¿Vale? Entonces eso sería, pues por obligación legal, yo tengo que recoger esos datos. Interés vital. Si yo me voy a un hospital, pues evidentemente no me van a pedir consentimiento para entrar si acabo de tener un accidente. ¿Vale? Interés público, esto sobre todo las administraciones públicas, y el interés legítimo, que ahora veremos un poquito lo que es. Consentimiento. El consentimiento tiene que ser demostrable, lo que decía antes. No me vale que tú vengas, por ejemplo, ayer hablaba de un caso que me comentaba una amiga que es muy habitual, y es en el entorno de las peluquerías. Ahora mismo con Instagram, pues claro, todas las peluquerías quieren mostrar en Instagram cómo le hacen el pelo a la persona y los peinados que hacen y darse promoción. Y la mejor forma de darse promoción en un ámbito estético, también pasa con los temas de medicina estética, es pues la imagen. Al final aquí una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Qué pasa? Que esta persona me decía, pues ya trabaja en el ámbito de la peluquería, me decía, es que nadie recaba un consentimiento para hacerle un vídeo y subirlo a Instagram. No recaba un consentimiento por escrito, dice. Entonces, cuando yo lo hago, es como que a la gente le resulta, a algunas personas les resulta raro. Pero es que es la única manera de protegerte. Porque si no, si me lo ha dicho verbalmente, cuando a mí me llega la reclamación, ¿cómo voy a demostrar que esa persona me ha dado el consentimiento? ¿Vale? Entonces,
tenemos que tener siempre en mente, si voy a publicar una imagen de alguien, pues tengo que tener su consentimiento, si no, no puedo publicarla. Y por no decir cuando estamos con menores, que lo veremos más adelante. Tiene que ser afirmativo. No valen los consentimientos que antes sí valían de consentimientos tácitos. De si no me dices que no, considero que será que sí. Que eso muchas veces en el ámbito empresarial sí que lo he visto. Recursos humanos. Te di la cláusula de protección de datos y con todo te digo, en la empresa vamos a hacer fotos. Si no me dices que no, podrás salir en las fotos. No, eso no me vale. O me dices que sí, o no me vale que no me digas que no. ¿Vale? Fácil de retirar. Y que el interesado sepa cuándo le están pidiendo el consentimiento, que no sea un consentimiento muy enrevesado, que no sepa ni lo que me están pidiendo. Los consentimientos de los menores tienen una protección específica, lo que comentaba antes. Las cláusulas tienen que ser comprensibles para su edad. Los tratamientos de los niños son siempre considerados de alto riesgo para los derechos y la libertad de las personas físicas. Y en España el consentimiento puede ser prestado para por mayores de 14 años. Hay un anteproyecto de ley que previsiblemente en los próximos meses va a modificarlo y va a ampliar de 14 a 16 años. ¿Qué pasa cuando yo quiero hacer fotos en un entorno, por ejemplo, escolar, a los niños? Pues como en un entorno escolar, en un colegio, todos los niños y niñas tienen menos de 14 años, en ese caso yo no debo pedir el consentimiento al menor, porque el menor solamente puede dar su consentimiento a partir de los 14. Ahora mismo, 16, dentro de unos meses, quizá algún año. Aquí, como el menor no me puede dar el consentimiento me lo tendrán que dar los padres. Y yo, por ejemplo, en este caso, siempre recomiendo que el consentimiento sea prestado por ambos progenitores, porque aquí sí que hay bastante jurisprudencia al respecto de, pues el consentimiento lo ha dado uno de los padres, para la madre, y luego el otro se ha enfadado, como ejemplo, por los problemas que han tenido. La Consejería de Educación hace ya un tiempo que en sus circulares y en sus directivas dirigidas a los colegios públicos y concertados puso que el consentimiento se deberían de dar por ambos progenitores. Y esto no lo hace de la nada, esto lo hace porque ya han tenido bastantes problemas de, vale, somos padres separados, yo te doy el consentimiento, pero el otro progenitor no quiere. ¿Vale? Entonces, el consentimiento de los menores. No obstante, yo siempre recomiendo que no se hagan fotos de niños y de niñas, porque, bueno, pues porque al final, que sí, que el consentimiento lo pueden dar los padres, pero sobre todo en el ámbito de uso en redes sociales o usos en la red, luego esas fotos ya se van a quedar ahí para siempre y ese menor, pues a lo mejor no, cuando se haga adulto no le apetece que sus fotos estén en la red. De hecho, ya se han dado casos de denuncia de menores a sus padres por haberles, evidentemente no una foto, sino por haber expuesto toda su infancia en la red, que todos vemos que hay padres porque se exponen a sus hijos. Vale. Luego, lo que hablaba antes de la tipología de datos, tenemos unos datos que se consideran especialmente protegidos, que sería el origen étnico o racial, las opiniones políticas, convicciones religiosas y filosóficas, afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos. Ahora vamos a incidir en esto. Salud, vida sexual y orientación sexual. Vale, no sé, pero sería raro que ninguno de vosotros haya escuchado que hace un año, fue en noviembre del 2023, la Agencia Española de Protección de Datos sacó una guía en la que estableció que como los datos biométricos son un dato especialmente protegidos, no podían ser utilizados para el control horario, ¿vale? Porque hay medios mucho menos invasivos que se pueden utilizar para conseguir el mismo fin. ¿Vale? Yo aquí no estoy 100% de acuerdo con el criterio de la agencia, básicamente porque el dato biométrico que se utiliza para el fichaje no es reversible, luego yo no puedo coger esos puntos y utilizarlos como si fuesen una huella,
Pero bueno, estas directivas al final tampoco vienen ni siquiera de la Agencia Española de Protección de Datos, vienen del Consejo Europeo de Protección de Datos. Y ahí ya llegar hasta tan arriba, la verdad que es bastante complicado. Aunque entiendo que en determinados ámbitos el tema de los fichajes con huella, pues era, o con huella o con reconocimiento facial, pues era un sistema bastante bueno pues para evitar pues, que se pasen las tarjetas, que se me olvida, que es una cosa. ¿Qué pasa? Que estas prohibiciones, lo que establece el reglamento en su artículo 9 es que está prohibido tratar este tipo de datos. ¿Tal? El artículo 1 pone taxativamente, no se pueden tratar este tipo de datos. Pero luego, el punto 2 establece muchas excepciones, que sería, lo puedo tratar si tengo el consentimiento, si hay intereses vitales de la persona, por asociación u organismo sin ánimo de lucro, político, filosóficos, religiosos, sindicales. Por ejemplo, como comentaba antes, trabajo mucho con asociaciones que trabajan pues, con personas con discapacidad, personas en exclusión social. Al final ahí estás tratando muchísimos datos muy delicados, pero están cubiertos por este punto de asociaciones u organismos sin ánimo de lucro. Datos hechos públicos por el interesado. Datos necesarios para la formulación de reclamaciones, para los tribunales en el ejercicio de sus funciones, por razón de interés público esencial. Interés público esencial, eso se acaba utilizando desde mi punto de vista más de la cuenta, porque el interés público esencial lo que buscan es la protección de la seguridad. Entonces, muchas veces hay cuestiones que las administraciones públicas consideran que el derecho a la intimidad o el derecho a la protección de datos está por debajo de ese derecho a la seguridad pública. Y es así, pero es verdad que a veces pues, se pasan un poco de la raya. Finalidad de medicina preventiva laboral, razones de salud pública, fines de archivo, de interés público, investigación científica o fines históricos. Creo que había una consulta. No sé si... David, ¿sabes si teníamos...? Vale, me hacen una consulta que es que a veces celebramos aniversarios de años de operación de alguna de las plantas. ¿Se pueden usar las fotos en newsletter interna de empresa de ex empleados? Internamente tampoco se podían utilizar. Es verdad que el riesgo es más bajo, pero si no tenemos un consentimiento expreso de esa persona a utilizar su imagen, no se debería de utilizar su imagen. O sea, siempre que vaya a utilizar la imagen, necesito un consentimiento de la persona. ¿Vale? Es verdad que cada vez más se tiende a recabar estos consentimientos como en dos apartados. ¿Vale? Un consentimiento para uso interno, pues newsletter internas o para gestiones internas de las empresas, y otra para difusión hacia el exterior. Porque es verdad que las empresas se han dado cuenta de que cada vez hay más gente que sí que dice, no me importa que utilices mi imagen, no me importa que la utilices como hacia el interior, pero no quiero que se publique fuera. Yo misma, yo hacia el interior no tengo ningún problema, pero es verdad que publicación en redes sociales y otros fines, pues no me apetece. Yo misma no utilizo redes sociales, no publico mis fotos. Si yo no las publico, pues tampoco me apetece que nadie las publique. Entonces, no se podrían utilizar, o sea, en el sentido estricto, si alguien te denunciase, te podrían sancionar. Aquí lo que tiene es que la probabilidad es mucho más baja de que alguien te denuncie que si la ve en redes sociales. Derechos de los ciudadanos. Tenemos, a ver, voy a volver porque aquí no os he explicado bien todos los... Aquí. El interés legítimo que he comentado antes que os lo iba a explicar. El interés legítimo lo que plantea es
como que la empresa tiene un derecho a utilizar esa información. Y os voy a poner un ejemplo que todos vais a entender. Se considera que el envío de comunicaciones comerciales cuando alguien es cliente de la empresa, por ejemplo, el caso de mi empresa. Nosotros prestamos servicios de protección de datos, pero también prestamos servicios de compliance, de planes de igualdad, de ciberseguridad, ¿vale? Prestamos una serie de servicios. Entonces, nosotros tenemos clientes de protección de datos a los que de vez en cuando le enviamos comunicaciones comerciales sobre, pues a partir de ahora hay una nueva ley que obliga a tener un plan LGTBI en las empresas. Ese envío, como son clientes nuestros, se hace amparado en ese interés legítimo. Porque ese envío no es necesario o sea, cuando hablábamos de la finalidad, no es necesario para el correcto desarrollo de la relación contractual. Pero sí que se hace amparado en este punto, que es el interés legítimo. ¿Vale? Entonces, muchas veces las empresas, cuando hagáis comunicaciones comerciales, tenéis que valorar eso. Podéis hacerlo a clientes amparados en el interés legítimo o a otras personas que os hayan dado el consentimiento, por ejemplo, suscribiéndose a vuestra newsletter. Aquí voy a aprovechar y voy a decir que por protección de datos aquí no aplicaría porque de alguna manera yo con quien me estoy comunicando es con una empresa y le estoy ofreciendo un servicio dirigido a la empresa. No le estoy ofreciendo algo a la persona física, sino a la persona jurídica. Entonces no saldríamos del ámbito de protección de datos. Pero hay otra ley que se llama la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, que establece lo mismo. Y establece lo mismo tanto para personas físicas como para personas jurídicas, que es que yo no puedo enviar comunicaciones comerciales salvo que tenga su consentimiento o tenga una relación contractual. El consentimiento sería base de legitimación consentimiento, tener una relación contractual sería base de legitimación interlegítimo. Es un poco complejo. Aquí no ponéis duda, pero sé que todo el mundo, porque es un punto en el que las empresas me inciden mucho ¿vale? ¿Y cómo capto yo nuevos clientes si no puedo enviar comunicaciones comerciales a nadie que no me haya dado su consentimiento o que ya sea cliente? Pues sí, la verdad que el legislador, desde mi punto de vista, vive fuera del mundo y no legisla de una manera que es muy difícil que las empresas puedan desarrollar su negocio sin incurrir en incumplimientos. Luego ya puede ser que tengamos la mala suerte de que alguien nos denuncie o que no tengamos esa mala suerte. Pero que todas las empresas que cogen bases de datos de fuera, cogen contactos de LinkedIn, cogen y envían comunicaciones comerciales, incurren en incumplimiento, eso ya os lo digo. Y que la agencia sanciona también. Vale, ahora nos pasamos a los derechos que tenemos los ciudadanos. Tenemos el derecho de acceso, rectificación, oposición, derecho de supresión o derecho al olvido, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y decisiones individuales automatizadas. Derecho de acceso. El derecho de acceso es muy habitual o bastante habitual, donde más se da, es en el entorno sanitario. ¿Vale? Yo tengo un dentista, pero resulta que no estoy contenta y me quiero ir a otro profesional. Entonces yo le puedo pedir al dentista número 1, pues que me acceder a mi expediente, a mi historial clínico, que me dé ese historial clínico para yo con esa información irme al otro profesional. ¿Vale? Se da bastante y se da bastante sobre todo para presentar para juicios, para peritaciones de daño, de accidentes, etcétera. ¿Vale? Es como lo más habitual. Pero
dicho esto, en cualquier ámbito podemos ejercitar el derecho de acceso. Podemos decirle a la empresa, ¿qué datos míos tienes? Y la empresa tiene la obligación de contestar en el plazo de un mes. Derecho de rectificación. Yo tengo derecho a que una empresa rectifique mis datos. Por ejemplo, me he cambiado de número de cuenta del que quiero que me gire en la domiciliación de Iberdrola, pues yo escribo a Iberdrola y le digo, quiero ejercitar un derecho de rectificación de mis datos. A partir de ahora, el número de cuenta al que quiero que me pases el recibo no es este, sino el otro. ¿Vale? Es un derecho que la verdad que en mi experiencia no se ejercita muchísimo. Derecho de supresión o derecho al olvido. Este sí, en el 2016 creo que fue, una sentencia europea, aparte presentada por un español, que fue muy conocida y que obligó incluso a un grande como Google a crear un portal para que las personas pudiésemos decir que hay información que aparece en Internet y que no es relevante y que queremos que nos siga apareciendo. Yo he visto casos como bastante sangrantes de gente que, por el hecho de que A ver, tenemos que tener la perspectiva con el derecho al olvido de que durante unos años, tanto los boletines oficiales como prensa se han empezado a digitalizar. ¿Qué pasa? Que cuando yo digitalizo los boletines oficiales, pues claro, de repente aparece información de publicaciones de información mía que antes no aparecía y yo busco mi nombre en Internet y claro, el boletín oficial del Estado, el boletín oficial de cualquier provincia se posiciona muy bien. Yo en este sentido he tenido casos de gente os voy a contar un caso, y que ejercitó su derecho al olvido. Pues de repente se busca en Internet y sale que tenía como una notificación de una sanción por consumo de estupefacientes en la vía pública, pero como de hace 18 años, que a lo mejor esa persona tenía 20 años y ahora tenía 40. Y claro, decía, es que yo ahora cuando busco un trabajo, lo primero que ven, además que es que salía como en el resumen este de Google, salía consumo de estupefacientes en la vía pública. Entonces, claro, lo único que ven de mí, o lo más significativo de mí, es algo que hice hace 20 años. Pues claro, esta persona cuando nos llamó a nosotros, nos dijo, a ver, es que yo quiero que esto no aparezca como resultado. No te digo que lo borren del boletín oficial del Estado, porque eso no se puede hacer, pero que no aparezca, porque eso no es algo que hable de mí o que sea relevante. Entonces, no, pues había unos procedimientos, tanto con el boletín como con Google, que hacían que esa información pues desapareciese. Y ahí se generó ese llamado derecho al olvido, que en realidad era un derecho de cancelación en ese momento, pero como la palabra de derecho al olvido se hizo como tan famosa a nivel europeo, pues cuando redactan el nuevo RGPD establecen derecho de supresión o derecho al olvido. Derecho de portabilidad, la realidad es que nunca me lo ha ejercido nadie. Es el hecho de que yo pueda decirle a este dentista, no le ejercite el derecho de acceso, sino que le diga, mira, y como tú tienes el mismo programa de pantomografía, que son las radiografías esto de la boca, que tiene el otro, en vez de dármelo el informe que yo se lo lleve al otro, con la portabilidad se lo vas a dar tú al otro y se lo vas a dar en el mismo sistema de pantomografía, que creo que se llama así. ¿Vale? Pero yo creo que nadie lo conoce y nadie lo ejerce. Vale, aquí. En el derecho de supresión es muy habitual también el tema de dame de baja de la newsletter. ¿Vale? Ese es el ejercicio de derechos más habitual. Estoy recibiendo tus comunicaciones comerciales, pero mira, ya al final me estás enviando comunicaciones comerciales todos los días, tengo el correo electrónico hasta arriba y prefiero que dejar de recibirlas. ¿Vale? Lo digo porque igual es habitual también en vuestros ámbitos. Responsables de tratamiento. Vamos a hacer un poco la diferenciación entre
¿quién es el responsable de tratamiento? ¿Quiénes son las figuras que participan en esto de la protección de datos? Una de ellas sería el responsable de tratamiento. El responsable de tratamiento es la empresa, ¿vale? No hay una persona responsable dentro de la empresa que sea la responsable, porque muchas veces, sobre todo personal de IT, que puedan ser responsables de seguridad o a personas que les nombran responsables de protección de datos, que es un poco la persona que dentro de la empresa va a coordinar la protección de datos. Como la denominación muchas veces es confusa, porque si yo te digo, eres el responsable de protección de datos, pero en realidad tu responsabilidad es la de coordinar pues, que todo se haga correctamente. Pero la realidad es que luego existe este responsable de tratamiento, que es la empresa, y que es a la que van a sancionar o a la que van a investigar o a la que tiene la responsabilidad final de que todo se haga correctamente, no la persona física que está trabajando en ese puesto. Disculpad. Entonces, el encargado de tratamiento tiene que garantizar que lo que se está haciendo dentro de su organización referente a protección de datos se esté haciendo de manera correcta. Antes hemos hablado de uno de los principios que no os he comentado y lo voy a comentar ahora, que es el principio de responsabilidad proactiva. Todas las normativas europeas que están saliendo van en ese escenario. La normativa de protección de datos antes te decía, tienes que tener estas medidas de seguridad, esta medida de seguridad, esta medida de seguridad. Ahora no. Ahora dice, tienes que analizar tus riesgos y establecer tus medidas de seguridad conforme a los riesgos que hayas analizado. Y si te denuncian y yo considero que las medidas que has aplicado no eran las correctas, pues es que no has cumplido con este principio de responsabilidad proactiva y por tanto puedes ser sancionado. Y ahora lo veremos porque esto tiene bastante miga. El responsable de tratamiento es responsable de lo que él hace, pero también es responsable, evidentemente, de lo que hacen sus trabajadores, pero de lo que hacen terceras empresas que son los encargados de tratamiento a los que le subcontrata un servicio. Voy a poner un ejemplo. Una empresa contrata un portal del empleado, ¿vale? Y contrata un portal del empleado en la nube. ¿Qué pasa? Que esa empresa A que contrata el portal del empleado no puede poner ella medidas de seguridad para evitar que accedan a la nube de su proveedor. Entonces, eso se regula contractualmente y lo que se le dice a ese proveedor es, tienes que tener estas medidas de seguridad para evitar que puedan acceder a mis sistemas. Tened en cuenta que en prensa últimamente se ve que hay muchas empresas muy grandes que sufren ciberataques, ¿vale? Muchos, pero muchos de esos casos, en realidad, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, hace 7-8 meses tuvo un ataque el Banco Santander, ¿vale? Nos imaginamos que las medidas de seguridad que tiene el Banco Santander son pues, impresionantes. Ese ataque no lo tuvieron por una vulneración de la seguridad del Banco Santander, sino por un proveedor suyo, que sería por un encargado de tratamiento. Entonces, por eso tiene que estar súper bien regulado, porque ya no es solo que me ataquen, que me cifren la documentación, la información, que me la roben, sino que encima, si yo no puedo acreditar que las medidas de seguridad que yo tenía o que el contrato en el que le había exigido al encargado de tratamiento no era suficiente, me van a sancionar económicamente. ¿Sabes? Que ya es como, encima de que me he pasado 2 o 3 meses intentando recuperar mi información y en una situación al borde del cierre, me sancionan porque no he adaptado las medidas de seguridad adecuadas. ¿Vale? Entonces, son medidas de seguridad y RGPD habla de medidas técnicas y organizativas y de adopción de políticas internas. Esto es lo que hablábamos del encargado de tratamiento. Yo tengo que elegir encargados de tratamiento que ofrezcan garantías suficientes para aplicar esas medidas técnicas y organizativas, que tengan un conocimiento especializado, fiabilidad y recursos necesarios. Y tengo que firmar un contrato con ellos.
Vale. Ahora vamos a las obligaciones que tiene el responsable de tratamiento. Y una de ellas es crear un registro de actividad de tratamiento. Vale. En ese registro de actividad de tratamiento yo tengo que englobar tratamientos de datos que yo hago. Una empresa estándar, por ejemplo, podría tener, pues tengo datos de clientes, tengo datos de proveedores, tengo datos de recursos humanos, tengo datos de currículum, tengo datos de imágenes que toman las cámaras de videovigilancia, tengo datos de control de acceso porque tengo una garita donde todo el que viene tiene que dar su nombre y su apellido para acceder a las instalaciones por seguridad. ¿Vale? Pues de cada uno de esos colectivos nosotros tenemos que analizar qué hacemos con esos datos para cumplir, como también hemos visto, con todos los principios y para ver que no nos extralimitamos en nada. Entonces, este análisis como inicial, no sé si alguno conocíais protección de datos antes de la salida del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Esto que ahora se llama registro de actividad de tratamiento, antes era una inscripción de ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos, pero con la salida del reglamento eso ya no se hace. Eso es algo ya interno que en un momento determinado la agencia te lo puede solicitar. Solo lo solicitas si hay una denuncia. Por lo menos yo no he visto otro caso. Y tiene que incluir pues todos estos datos. ¿Quién es el responsable de tratamiento? O sea, ¿quién soy yo? La empresa SL con CIF, BS, BX, no sé qué. Si tiene delegado de protección de datos, ¿quién es el delegado de protección de datos? ¿Con qué finalidad trato los datos? ¿De quién trato los datos? ¿Qué datos tengo? Si los comunico, ¿cuánto tiempo los guardo? ¿Y qué medidas de seguridad aplico? De este registro de actividad de tratamiento es lo que comentaba antes, que tengo que analizar los riesgos. Los riesgos para ver si ese tratamiento de datos implica un riesgo alto o implica un riesgo bajo. ¿Vale? Si tengo datos de pacientes donde tenga menores de edad, donde tenga, pues ahí el riesgo va a ser alto. Sin embargo, si tengo una base de datos donde solo tengo pues nombre, apellidos, el correo electrónico, incluso un número de cuenta, podría estar en un nivel medio, pues, pero no hay datos especialmente protegidos. Y luego protección de datos por diseño, desde el diseño y por defecto. Mira, aquí os voy a contar un caso que he tenido hoy, para que lo entendáis. Me comenta un cliente que van a contratar a una persona para hacer un programa interno de portal del empleado. ¿Vale? Entonces, en vez de contratar un desarrollo externo de otra empresa y contratar a un encargado de tratamiento, lo que ellos van a hacer es que pues, van a contratar a una persona pues, para que sea un departamento de desarrollo de software y les haga ese software. Entonces, lo que yo le he dicho es que antes de eso, yo tengo que analizar la privacidad del diseño por defecto. ¿Qué requisitos va a necesitar ese software para evitar pues, que los datos aparezcan publicados en la nube? Que un hacker me ataque antes de, ¿sabes? Sin despeinarse, que yo lo he visto esto. ¿Vale? Entonces, tengo que hacer ese análisis inicial. ¿Cómo voy a conseguir que cada uno solo acceda a sus datos y no tenga problemas de que una persona metiendo el DNI de otro pueda acceder a los datos de otro? ¿Cómo voy a establecer las medidas para que las contraseñas sean solamente de la persona y las pueda cambiar para tenerlas controladas solamente la persona que tiene que acceder a esos datos de su nómina en su portal del empleado? Como antes de desarrollarlo, voy a hacer un análisis para ver que todo es correcto y que cuando yo desarrolle este programa, de repente no me dé cuenta que si alguien teclea en Google mi nombre, aparece mi nómina y mis datos. Y esto os parecerá una locura, pero yo tuve hace años un cliente por borrado de datos, que querían que borráramos los datos, evidentemente, porque su software de pacientes que estaba en la nube se había indexado por Google. Entonces, cuando tú buscabas por el DNI de cualquiera de sus pacientes, te aparecía su historia clínica en Google. Por eso se utiliza esto de protección de datos del diseño por defecto, para evitar que este tipo de cuestiones puedan pasar.
Medidas de seguridad. La agencia incide mucho en el tema, por ejemplo, de la pseudonimización de los datos. Si yo no necesito, por ejemplo, esto me pasa mucho con los colectivos que trabajo con personas con discapacidad. Siempre le digo, poner un código, no pongáis todos los datos de la persona, porque a lo mejor en el entorno que estáis trabajando, la otra persona no necesita conocer que el caso que están viendo es de Juan Martínez Martínez. Eso le da igual. Quiere saber pues, la patología que tiene, cuáles son sus hábitos, quiere saber el caso, pero le da igual saber que se llame Juan o que se llame... Tiene que saber la edad, tiene que saber el sexo, pero eso sería una pseudonimización de datos, que es, yo tengo una serie de datos, pero no se llegan a hacer identificables, porque me digas que es una mujer y que tiene 40 años y que tiene estas patologías, yo no voy a saber quién es, salvo que estemos en un entorno muy reducido, que ahí tendríamos que analizarlo. Capacidad de garantizar, o sea, las medidas de seguridad tienen que dar la capacidad de garantizar la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad y la resiliencia. El tema de la disponibilidad, hasta hace unos años, la gente, o sea, no era habitual que se diesen problemas de disponibilidad, pero desde hace unos años hay un tipo de ciberataque que se llama ransomware y que lo que hace es que te cifra la información. Entonces, no te la roba, o sea, no hay una pérdida de confidencialidad porque no se lleva la información, pero hay una pérdida de disponibilidad, que es que te deja sin trabajar durante días, semanas o empieza de cero porque lo has perdido todo. ¿Vale? ¿Qué pasa con una brecha de disponibilidad? Pues que si se da en una empresa, por ejemplo, que es una productora de hierros, pues probablemente esa falta de disponibilidad va a afectar mucho internamente, pero va a afectar muy poco a los derechos de las personas con las que trabaja, salvo que no le pueda pagar la nómina a los trabajadores o no pueda pagar a los proveedores, que ahí igual ya empezarían a tener. Pero pensad, por ejemplo, un hospital que tiene una brecha de disponibilidad y que de repente, y ha pasado, de repente no pueden acceder a las historias clínicas de los pacientes que tienen en una UCI. En una UCI, evidentemente, la mitad o el 90% de los pacientes están pendientes de un hilo. Entonces, si de repente no sé lo que le pasa, no tengo su medicación, no tengo acceso a la información, pues evidentemente sí afecta mucho a los derechos de esas personas, hasta el punto de que en Alemania se han producido muertes por brechas de disponibilidad. O sea, tanto puede afectar una brecha de disponibilidad a los derechos de las personas como que puedes morirte. Capacidad de restaurar la disponibilidad. Al final, esto es copias de seguridad y planes de continuidad de negocio. Si yo en este hospital puedo restaurar la información en media hora, pues probablemente no tenga muchos problemas. Pero si tardo un día, pues probablemente sí tenga muchos problemas. Entonces, se tiene que trabajar mucho en esta medida de seguridad, en la capacidad que tiene la empresa de recuperar esa información. Vale, y luego, nada, procesos de verificación, de evaluación, de valoración, pues nada, ver que las copias se están haciendo bien, probar los planes de continuidad de negocio, hacer auditorías, ver que todo se está aplicando bien, incluso hacer auditorías de pen testing para ver que alguien intente entrar a tus sistemas y no pueda. Brechas de seguridad, notificaciones de quiebras de seguridad. Cuando me pasa esto, o sea, me entra un ciberdelincuente y me roba la información, yo tengo una obligación de notificar a la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de 72 horas. ¿Vale? En el caso de que de que pueda afectar a los derechos de las personas. ¿Vale? Entonces,
Esta notificación, pues nada, tenemos 72 horas y un poco lo que pide la agencia es que defina qué ha pasado, cuáles eran las medidas de seguridad que tenías aplicadas y a pesar de eso pues has tenido el problema y cuáles son las medidas de seguridad que vas a aplicar a mayores para que no te vuelva a pasar. Puede ser una brecha de seguridad, que puede ser a través de un ciberdelincuente, pero puede ser de otro tipo. Por ejemplo, yo tengo muchas brechas de seguridad por hurtos o robos de móviles, portátiles, etc. Entonces aquí es muy importante que el dispositivo que va a estar fuera todo el tiempo, porque lo lleva un comercial y está todo el día de viaje, pues que esté cifrado. La agencia te va a preguntar, ¿ese dispositivo que han robado porque está fuera todo el tiempo está cifrado? Si no está cifrado, pues puedo considerar que no tienen las medidas de seguridad adecuadas. Vale, os voy a explicar un poco el tema de delegado de protección de datos. El delegado de protección de datos es una figura que puede ser interna a la empresa o un servicio externo. Nosotros, por ejemplo, prestamos el servicio externo de delegado de protección de datos. Y cuando sale el reglamento de protección de datos, es como que lo deja muy abierto. Y la Ley Orgánica de Protección de Datos ya lo matiza y pone aquí pues, el listado de quién tiene que tenerlo. Colegios profesionales, centros de enseñanza, entidades de redes, organismos de crédito, hospitales, o sea, temas de salud, bueno, pues temas de actividades de juego o federaciones deportivas con datos de menores. Vale, ya nos metemos en la parte de sanciones antes de ir a las partes más prácticas. Las sanciones, ¿qué se valora para sancionar? Pues se valora intencionalidad o negligencia, las medidas tomadas para paliar los daños, las medidas técnicas y organizativas tomadas, el grado de cooperación, los datos implicados. No es lo mismo que tenga una brecha de confidencialidad y solo haya datos identificativos de la persona, que haya datos de salud, datos de afiliación sindical, o sea, otros datos que puedan ser especialmente protegidos. La forma de comunicación de la infracción, si ya habías tenido antes algún problemilla o adhesión a códigos de conducta. Vale, ahí también es muy importante. El reglamento valora las sanciones en el 2% o el 4% de la facturación. 2% si son graves y 4% si son muy graves. Entonces, no es lo mismo una sanción que van a poner a un banco, por ejemplo, al BBVA le pusieron como 4 millones de euros, pero a una pyme nunca le van a poner 4 millones de euros. Entonces, por el mismo hecho, la agencia, cuando saca sus resoluciones, uno de los primeros puntos establece que se ha ido a e-Informa o Accesor, no sé, una de las dos, las plataformas estas donde puedes consultar, y que ha visto que esa empresa en el año anterior ha facturado X. Y en base a ese X de facturación se modula la cuantía de la sanción y a la gravedad de la sanción, evidentemente, y a todos estos puntos. Pero también se hace muy acorde a la facturación de la empresa. Y esto desde mi punto de vista está muy bien, porque al final lo que estaba pasando antes cuando estaba la normativa anterior es que la sanción más alta era de 600.000 euros. Entonces la sanción más alta de 600.000 euros a una pyme la destroza, pero a Google, por ejemplo, que le sancionen con 6.000 euros, pues, o a Meta, pues venga, sancióname todos los meses, si voy a hacer lo que quiera con los datos. Pero ahora ya se le están imponiendo sanciones de 16, 17 millones de euros, que al menos le pueden hacer un poco de daño. Entonces, aquí vemos las sanciones en el año 2024. Son las estadísticas de la Agencia Española de Protección de Datos. A mí, cuando vi estas estadísticas, me sorprendió bastante, la verdad, este dato de el número 1, sanciones
por quiebras de seguridad son el 47,5% de las sanciones que impuso la agencia en el 2024 fueron por quiebras de seguridad. ¿Vale? Esto significa que son empresas que han tenido una brecha de seguridad, que la han notificado o no, porque aquí no establece eso, y que encima han tenido una sanción. Es el caso que yo planteaba antes. He estado un mes o dos, o el tiempo que haya estado, para recuperar toda la información. He estado al borde de cerrar la empresa porque no tenía más información y encima, para más INRI, me sancionan. ¿Vale? Como decía, muy habitual, sanciones de suministro de gas, electricidad, agua, contratación fraudulenta, entidades financieras. O sea, al final aquí. Pero vemos que, por ejemplo, en el punto 6 tenemos asuntos laborales por denuncias de trabajadores. Esto cada vez, evidentemente, en empresas grandes, en empresas pequeñas, de menos de 10 trabajadores, no va a tener una denuncia por un trabajador. Pero yo que trabajo con empresas de todos los tipos y trabajo también con empresas muy grandes con muchos trabajadores, es bastante habitual recibir reclamaciones en la Agencia Española de Protección de Datos por parte de trabajadores. Y luego la podrás defender y se archivará, o podrás no defenderla y te sancionarán. Pero yo os digo que, como os he comentado, yo llevo 20 años en esto y yo hace 5 años yo no recibía ninguna reclamación por parte de ningún trabajador, ¿vale? Y os voy a poner un caso que va más allá. Hay un caso de una empresa que un trabajador la denunció y la Agencia Española de Protección de Datos sancionó por el uso de la biometría en el control de acceso. ¿Vale? En el control de acceso sí, en el fichaje. ¿Qué pasa? Que este trabajador luego se fue a la jurisdicción de lo social y también denunció la intromisión en su intimidad. Entonces, esta empresa tuvo la sanción de la agencia, que eran 40.000 euros, pero como pagaba pronto, le rebajaron el 50% y pagó 20.000, más este trabajador, con la resolución de la agencia donde ya dice que ha habido una intromisión a su intimidad, y se va a la jurisdicción de lo social y denuncia. Y la jurisdicción de lo social dice, pues si es que ya tengo el análisis hecho por uno de los abogados del Estado de la agencia, donde se determina que sí que hay una vulneración a la intimidad, pues nada, una indemnización a este trabajador de 6.500 euros. Pues os voy a decir que ya van por 25 trabajadores que han denunciado porque quieren sus 6.500 euros, claro. ¿Vale? Entonces, que veáis que tiene implicaciones, el tema laboral tiene implicaciones por protección de datos, pero también nos podemos ir luego, porque hay una línea muy estrecha con la parte laboral pura y derecho a la intimidad del trabajador, etcétera. Y comento esto porque es lo que entiendo que por vuestros perfiles más os puede interesar. Hay 6 multas de más de 1 millón de euros, pero veis que al final la mayoría de las sanciones son bajas. Hay 122 de menos de 5.000 euros. ¿Vale? Y si queréis, nos metemos un poco en los casos prácticos, porque al final. Vale, vamos a ver 3 casos prácticos. Vale. Uno de ellos, en estos casos prácticos también me he centrado un poco en ver que la legislación de protección de datos no es una legislación que esté como encapsulada y que no tenga vinculación con otras legislaciones, ¿vale? Que cuando yo, por ejemplo, como consultora, planteo una implantación de protección de datos en una empresa, se plantea con una visión mucho más amplia. Evidentemente no voy a hacer impuestos, pero sí que hay otras legislaciones que tienen una vinculación muy directa. Y bueno, pues quería comentar aquí. Una tienda online, ¿vale? Pues vamos a poner, por ejemplo, un e-commerce que vende camisetas, ¿vale? Yo tengo una tienda,
había una persona que creó del proyecto de Incoba que tenía una tienda, pues en un momento determinado decide crear una tienda online, tendrá que cumplir con diferentes legislaciones, ¿vale? No solamente tengo que cumplir con la legislación de protección de datos, que también. Entonces, ¿qué legislaciones tengo que cumplir? Pues las que hemos dicho del Reglamento Europeo de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos, pero también tengo que cumplir con la Ley de Servicio de la Sociedad de Información y Comercio Electrónico, tengo que cumplir con la Ley de Consumidores y Usuarios, tengo que cumplir con el Reglamento de Seguridad de la Garantía de Productos, que este reglamento es nuevo, es un reglamento europeo y ha entrado en vigor ahora en diciembre del 2024. Y encima es como que cada vez hay nuevas legislaciones que también van aplicando. Decir también que la Unión Europea, y yo no es que sea totalmente defensora de esa postura, en la Unión Europea tenemos una forma de comportarnos de legislarlo todo. Al final, lo queremos regular todo y queremos que todo esté regulado, y eso a veces también entorpece un poco el desarrollo diario de la actividad comercial o de la actividad del negocio puro. Pero bueno, al final, yo como consultora jurídica, al final estoy ahí para decir, estas son tus obligaciones, vamos a intentar hacerlas de la manera más sencilla posible, y muchas veces diremos, pues mira, aquí no voy a llegar y esto voy a asumir el riesgo. Pues nada, se asumirá el riesgo y ya está. Y luego hay otras normativas sectoriales dependiendo de lo que yo venda. Pero bueno, nos ponemos en una tienda de camisetas. Por protección de datos, en esa tienda online, ¿qué sería lo que yo tendría que tener en cuenta? Pues yo tendría que tener en cuenta cumplir con el principio de transparencia. Habréis visto que casi todas las tiendas online, iba a decir todas, pero casi todas, tienen una política de privacidad. ¿Qué voy a hacer con tus datos cuando me compras, cuando te suscribes a mi newsletter, cuando me pides información? ¿Vale? Esa política de privacidad pues tiene que estar analizada y tiene que estar bien desarrollada. Envío de newsletter. Esto es lo que hablábamos antes. ¿Tengo el consentimiento porque la gente se ha suscrito directamente a mi newsletter? Y eso sería un consentimiento expreso. Porque si yo me estoy suscribiendo a tu newsletter, pues te estoy dando el consentimiento, evidentemente. O tengo un interés legítimo. Yo puedo enviarle comunicaciones comerciales a todas aquellas personas que en el último año me hayan comprado una camiseta. Y no lo hago porque me haya dado su consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales, sino que lo hago amparada en este interés legítimo. Es como yo puedo seguir enviando información a esas personas porque esas personas tienen, en el reglamento habla de una expectativa razonable de recibir información de la empresa. Esa persona tiene una expectativa. Si yo me he comprado una camiseta en la tienda camisetas.es, pues yo vería lógico, y así lo considera el legislador, que al día siguiente o a la semana siguiente, camisetas.es me envíe pues una comunicación comercial de, mira María, tenemos camisetas parecidas a la que te compraste por si te gustan. ¿Vale? Que yo, y eso siempre la empresa cuando hace esa comunicación, tiene que dar la posibilidad de darse de baja. Que yo a lo mejor recibo los 3 semanas seguidas 3 correos de camisetas y ya digo, pues es que yo ya tengo todas las camisetas que quiero tener y me doy de baja. Pero ellos también están en su derecho. La empresa de camisetas.es también está en su derecho de enviar esas comunicaciones. ¿Vale? Y tendríamos que cumplir con el principio de protección de datos. Yo no puedo tener en mi base de datos de mi tienda online, que la tengo 15 años, no puedo tener los datos de los clientes que me compraron hace 15 años y no me han vuelto a comprar. ¿Por qué? Porque si tengo un ataque informático, un ciberataque, me va a robar muchísimos datos. Y me va a robar muchísimos datos que yo no debería tener. ¿Vale? Tengo que limitar, tengo que cumplir con ese principio de conservación de datos. Otra cosa es la persona que me compró hace 15 años, me compró hace 10, me ha comprado hace 8, me ha comprado hace 5 y me sigue comprando todos los años. Pues evidentemente yo tengo los datos de esa persona porque esa persona me sigue comprando y sigue siendo un cliente mío. Pero no puedo tener los de aquellos
que me compraron hace 15 años y ya no me han vuelto a comprar. Tendré que tener los últimos 5 años. ¿Por qué? Porque puedo tener una inspección de Hacienda y tengo que responder a esa inspección. Estos serían los 3 puntos principales en los que si yo tengo una tienda online, camisetas.es, tendría que poner el foco por protección de datos. Por supuesto, las medidas de seguridad que tiene que tener la tienda online. El SSI. El SSI lo que establece básicamente, su artículo 10, establece que todas las empresas que presten servicio a través de comunicaciones electrónicas o a través de la red, tienen que decir quién son, ¿vale? Decir quién soy, cuál es mi nombre, camisetas.es, cuál es mi domicilio social, pues calle de las Camisetas número 8, una dirección de correo electrónico o un teléfono, cualquier otra forma de comunicación efectiva y directa. Y los datos de inscripción en el registro mercantil, para que alguien que tenga dudas pueda consultar. Soy una empresa seria, soy una empresa que está inscrita en el registro mercantil de Murcia con el número tal, ¿vale? Ahora mismo es muy habitual, pero es que muy habitual. Hay cientos de páginas web que se han creado y que son de comercio electrónico y se han creado para estafar. Entonces, cuando yo se han creado para estafar, entonces cuando yo, y esto lo digo tanto como vendedor de camisetas, como comprador de camisetas, cuando yo voy a comprar online, tengo que analizar esto. Tengo que analizar que la página web me dé una credibilidad, ¿vale? Que sepa que hay una empresa detrás. Yo muchas veces, verdad que yo soy un poco paranoica, pero hay muchas veces que cuando voy a comprar en una empresa o voy a comprar online, como vea que los datos no están muy claros, yo les llamo por teléfono. Y me pueden estafar igual, porque el que me quiere estafar pues me va a hablar por teléfono y me va a decir que hay una fiabilidad. Pero ya es como una forma de ver. Y luego también el tema de la inscripción en el registro mercantil. Si tú estás inscrita en un registro mercantil, pues al final tienes esas garantías. Vale, veo que hay una consulta por el... María, perdóname Sí. que intervenga, hija. Es que me siento muy identificada con lo que estás comentando de lo de la revisión. Yo también estoy paranoica, ¿eh? Porque hay muchísima estafa en internet Sí, y yo voy siempre a quiénes somos, la protección de privacidad, o sea, lo que es la política de privacidad. Y intento ver que detrás de ahí hay una mercantil y que tengo claro. los datos de contacto. Es lo que tú dices. Y que Es es que una no lo hace, es que obligación. no lo hace, ya, es una obligación. Entonces, cuando tú vas a una web que ves que no están esos datos, lo digo porque es muy fácil, es muy rápido ver que no están esos datos. Ya Claro, sospecha. Y claro. es que no, si no tienes ni un teléfono de contacto, ya sospecha del todo. O sea, ¿sabes? Entonces, pero es que de eso hay muchísimo. Es increíble la cantidad de páginas que te salen en Instagram, que al final son empresas chinas, porque luego cuando entras a su política de privacidad, viene chin chan, con todos mis respetos, pero no Sí, sí, tienes sí, a sí, nadie de sí. interlocutor. O tienen sede en Barcelona, pero cuando empiezas a ahondar en la política de privacidad, te das cuenta de que detrás de esa domicilio en Barcelona, no sé por qué tanto en Barcelona, detrás Sí, de puede ahí que luego hay- viene una domiciliación en Pekín o en fin, en cualquier Sí, población sí, sí, china. sí, Y entonces sí. detrás está chino, con todo mi respeto, si no pasa nada, puede ser que tengas suerte y que te llegue el vestido, ¿no? O el bolso o lo que sea. Pero también puedes tener, y es que tengo tanto a nivel personal como profesional, un montón de personas que me han dicho lo mismo. Y Claro, yo como consumidora también lo he sufrido, ¿eh? claro. De Es que decir, he cada vez más comprado en un sitio consumidores que sufren detrás de ahí no esto. sé lo que hay, ¿sabes? Y que te da muy pocas garantías. Y te tengo que Entonces, dar unas garantías. ya, pero como consumidores cometemos el fallo de no comprobarlo. Yo creo Claro. que por el desconocimiento de que debemos de Sí, comprobarlo. Por eso quería es reforzar lo que cierto. estabas diciendo, porque como consumidora en algunos casos me he sentido
con mucha desconfianza ante empresas que parecen súper, porque la verdad que hay unas webs por ahí que son chulísimas, que Sí, dan sí, el sí, sí, pego sí. total, que la mercancía que tienen pues te llama mucho la atención Claro. y luego detrás no hay nada. Sí, Entonces, sí, sí, bueno, sí, sí. pues nada, muchas gracias por el apunte porque es verdad que nosotros damos otras sesiones de temas de cómo hacer bien tu web, ¿sabes? Y Sí, en esa parte de cómo hacer bien la web o qué requisitos legales tiene que tener tu web, también apuntamos todo esto que tú estás comentando, ¿vale? O sea que muy bien. de alguna manera refuerza a nivel ya de empresario o empresaria, no desde el Claro. punto de vista del consumidor, sino desde el punto de vista de cómo hacer Sí, sí, adecuadamente de cómo una web. hacerlo bien. Y tenemos también un programa que desarrollamos, y perdona que te esté interrumpiendo, un programa que desarrollamos Sí, aquí no pasa desde nada. Croen, que son de auditoría web para microempresas. Entonces lo que tenemos es un programa en el que dos consultores de nuestra confianza analizan o bien la presencia digital de empresas pequeñitas, recién constituidas, en las que vemos que tienen muchos fallos o en su web o en sus redes sociales y muchas Claro, de las cosas en las que inciden los dos profesionales es en el tema de la ley de comercio electrónico, toda la normativa que regula el comercio electrónico y también la normativa que regula la protección de datos de que está protección de vinculada con datos. con Mm, el de comercio electrónico, claro, ¿sabes? sí, Entonces, es que aquí hay es una una cosa en la que vinculación. incidimos mucho, también en la parte comercial, ¿no? De, pues el logo no te representa o el nombre no te da, también. Pero Sí, también sí, incidimos sí. mucho, esas auditorías están dirigidas y están subvencionadas por el Info y por el Ayuntamiento de Murcia para ayudar a las microempresas recién constituidas a tener una presencia digital que esté alineada con la normativa vigente. Claro. Es que si no está bien, al final probablemente sea una empresa que existe de verdad, que me va a enviar todo rapidísimo y perfecto. Pero yo, por ejemplo, y gente de mi perfil, no te va a comprar. Correcto. No te va a comprar porque no le vas a dar la seguridad. Y cada vez hay más gente que, primero, que ha sufrido la estafa y el que ha sufrido la estafa ya lo mira todo detalladamente. Y como cada vez hay más gente que ha sufrido la estafa, pues ya hay un colectivo ahí muy alto, muy grande, Claro, que pero lo va a mirar. perjudica a los que sí que no Sí, son estafa, pero no lo tienen bien hecho. claro. Entonces al Es final lo te que está tú dices, perjudicando. eso Claro. perjudica a los que no, por desconocimiento, porque no le han hecho bien la web, o bueno, también la política de cookies, etcétera, ¿no? Sí, Entonces, eso es lo que también les ayudamos. No te quiero interrumpir más, pero para que tú también supieras un poco que nosotros también estamos muy concienciados con que nuestras empresas y microempresas cumplan con la normativa en la presencia digital, ¿vale? No solamente en la perfecto. Pues presencia sí, muy interna, bien. que es la que tú estás comentando, sino en la presencia externa, que es la que también da una imagen y que tiene que Claro. cumplir con la normativa y desde hace ya 3 o 4 años que tenemos ese programa de auditoría, ¿vale? Claro. Al final, en colectivos como el vuestro, pues tenéis que sumar a que eso vaya calando cada vez más en el tejido Claro, empresarial. Pero por la parte de cumplir la norma, evidentemente, pero también es que si no cumple la norma, vas a vender menos. claro, sí, es una reputación digital que no te Claro, corresponde, claro. que deben Porque la mejorar. gente va a pensar, uy, no, no me Claro, fío. es No me es que fío, no voy a encima que comprar en este sitio Internet porque no me crea, fío. claro, es que Internet ya crea mucha desconfianza en Claro, general. Entonces, tú tienes que transmitir confianza y tienes que transmitir pues sí. confianza cumpliendo precisamente con este tipo de normativa. Bueno, perdona que te haya interrumpido, ¿eh? Sí, no te preocupes porque ha sido una interrupción muy, muy bienvenida al caso. Vale, teníamos un par de preguntas que Ayat me hacía una pregunta que es, hola, entonces la conservación de datos por parte de la empresa será un periodo de 5 años. 5 años es el periodo, sobre todo cuando hablamos de clientes y proveedores, porque los datos los tenemos que tener 5 años porque Hacienda nos puede inspeccionar. Pero, por ejemplo, con datos de trabajadores deberíamos de conservarlo un poquito más. Bueno, un poquito más, 10 años, porque los delitos contra la seguridad social prescriben a los 10 años. Entonces me pueden incluso pedir de 10 años datos. Vale, entonces, pero sí, las relaciones con clientes y proveedores, yo no debería de tener datos de clientes y proveedores que no me venden o no me compran hace más de 5 años.
Es verdad que vamos a dejar un margen y vamos a poner 6, ¿sabes? Tampoco vamos a eliminar al día siguiente los datos por lo que pueda pasar, pero lo que no puedo tener son datos de clientes que me han comprado hace 15 o 20 años, ¿vale? Luego tengo otra consulta que es respecto al consentimiento de menores para una política de privacidad, ¿cómo debería hacerse? ¿Debe incluir alguna cláusula diciendo que en el caso de menores debe ser el padre, la madre o el tutor quien autorice dicha política? Sí. Y luego se debe hacer si yo voy a crear, por ejemplo, una página web que va dirigida específicamente a menores, las políticas que tenemos que hacer, tenemos que intentar trabajar para que esas políticas sean entendidas por esas personas. Por ejemplo, si yo me voy a dirigir a personas con discapacidad, nosotros hacemos políticas de privacidad en lenguaje inclusivo. Sí, tenemos una persona que nos ayuda a hacer ese lenguaje inclusivo para que esa persona lo entienda. ¿Vale? Pero sí, el tema de menores y los consentimientos es muy complejo, muy complejo. De hecho, la Unión Europea, el Consejo Europeo de Protección de Datos y la Agencia Española de Protección de Datos están trabajando en cómo conseguir que yo pueda garantizar que el consentimiento me lo está dando una persona mayor de 14 años. Porque claro, yo le puedo decir, solamente te puedes meter a mi red social Meta si tienes Facebook, si tienes más de 14 años. Pero todos sabemos que en TikTok, en Facebook, en Instagram y en todas, en Facebook ya no porque no está de moda para los jóvenes, pero en TikTok y Instagram hay cientos de miles de menores de 14 años a nivel mundial. Entonces, pues lo que deberíamos de establecer es que ese consentimiento lo tiene el menor, incluso si voy dirigida a un colectivo que no voy a tener cientos de miles de inscripciones al día, que voy a tener una, dos o cinco, pues a lo mejor yo lo que recomendaría en ese caso es, vale, te inscribes, pero dame algún documento que acredite que eres mayor de 14 años. Si tienes más de 14 años, tienes que tener un DNI. O si eres menor de 14 años, dame la autorización de tus padres, firmada, y escaneamela y envíamela. Porque claro, si yo le digo que la autoricen, que hagan clic los padres, pero eso, vamos, es como el menor va a hacer, es como cuando accede a una página web de bebida o de cualquier cosa, que sí, que es como un disclaimer y hay una excepción, es como quitarme responsabilidad encima, pero ¿eres mayor de 18 años? Pues sí, pues si tengo 16 también me voy a poner que sí. ¿Vale? O sea, que... Y respecto a los datos a incluir en la LSI, ¿dónde deben insertarse? En el contrato de compra de producto o servicio, también, por ejemplo, la política de privacidad de suscripción al newsletter. Cada vez más es habitual que casi todas las páginas web tengan 3 apartaditos. Aviso legal, que es el que establece todas las obligaciones del SSI, política de privacidad, que establece todas las obligaciones de protección de datos, y condiciones de contratación, que es el punto que vamos a ver ahora de cumplir con la legislación de consumidores y usuarios. Y a mí es la forma que más me gusta, que exista aviso legal, política de privacidad y condiciones de contratación. Porque es que al final son 3 normativas diferentes las que te obligan. La ley de consumidores y usuarios, al hilo de lo que comentaba, me obliga a que yo tenga una descripción de los servicios que estoy vendiendo, a que tenga los precios de los productos con los impuestos. Me obliga a ser transparente, a que te diga cómo son los procedimientos de pago, al derecho de desistimiento. Todos los compradores online tenemos un derecho a desistir de esa compra sin argumentar nada, no porque el producto esté roto ni nada de eso, que entonces tenemos mucho más tiempo, pero tenemos derecho a desistir de la compra en 14 días. Esto es verdad que algunas tiendas online de ropa muy grandes lo están achacando mucho, porque claro, mucha gente se mete, compra todo y luego va a Zara completamente y devuelve el 90% de las cosas. Información sobre las garantías y sobre la información de resoluciones extrajudiciales de conflictos.
¿Vale? Eso sería en cuanto a cómo adecuar una página web, sería el caso 1. ¿Vale? Evidentemente, esto es explicado en 20 minutos y con su... Pero bueno, creo que la sustancia principal la hemos analizado, que es que, sobre todo, si soy una empresa que quiere vender online, para que la gente me compre, tengo que ser transparente, tengo que tener toda la normativa bien, porque cada vez más se da la circunstancia de que hay usuarios y consumidores que somos como un poquito más tiquismiquis, llámale, pero que queremos que todo esté acorde con la normativa, más que nada para que nos dé confianza esa empresa. ¿Sí? Luego tendríamos el caso 2, he puesto el caso de un alojamiento turístico. No sé si tenéis aquí alguna de las personas presentes en la formación que tenga alojamiento turístico, pero bueno, lo he puesto porque ha estado también mucho en prensa y también tiene mucha vinculación con el tema de protección de datos. Y es que ha salido un nuevo Real Decreto por el que se establece la obligación del registro documental de información a las personas físicas y jurídicas que ejercen actividades de hospedaje. Entonces, aquí, ¿qué tenemos en cuenta? Pues lo primero que tendríamos que tener en cuenta es que cuando yo hablaba de ese derecho de minimización de los datos, pues este Real Decreto establece que los alojamientos turísticos tienen que recoger muchísimos datos. Pero bueno, el alojamiento turístico tiene una obligación legal de recogerlos y de comunicarlos a la policía. Se hace sobre todo por este interés público esencial que hablábamos antes de protección de la seguridad, etc. Pero otra cosa de las que establece esta norma, o al menos lo establece la Agencia Española de Protección de Datos en el análisis de esta norma, es la prohibición de almacenar copias de DNI de los huéspedes. Y esto lo hablo al hilo porque la agencia ha sacado varias instrucciones, pero lo hablo en general para todos los tipos de empresas. No tenemos que almacenar fotocopias de DNIs, ¿vale? Yo me voy a un departamento de recursos humanos de una empresa cualquiera y cuando les pregunto, ¿guardan los DNI de las personas que contratan? Sí, claro, tengo que saber quién es. Pues no. Tú coges su DNI, lo miras a la persona, ves que es la misma, que no te está mintiendo cuando te está dando los datos, que se llama María Martínez Fernández y que su DNI es este y que todos sus datos son estos. Y tú le devuelves su DNI y como mucho, si alguien te lo pide para dar de alta en Seguridad Social o en algún sitio, pues te guardas una copia, la utilizas para el alta, pero luego la destruyes. ¿Vale? ¿Por qué está la Agencia Española de Protección de Datos tan como encabezonada con que las empresas no guarden copias de DNI? Porque se está viendo que los ciberdelincuentes lo primero que buscan son copias de DNI. ¿Y por qué buscan copias de DNI? Porque si yo ataco a una empresa, al Departamento de Recursos Humanos, y resulta que tengo de María Martínez Fernández la copia de su DNI, el certificado de su cuenta bancaria para hacerle la nómina, su tarjeta de la Seguridad Social, pues vamos, cuando yo en la dark web compro esos datos que el ciberdelincuente ha robado, pues puedo hacer suplantaciones de identidad porque, pues probablemente para pedir un préstamo, para hacer un montón de cosas que me van a pedir. Fotocopia de DNI, mis 3 últimas nóminas que también te las puedo haber robado y las puedo tener, certificado de cuenta bancaria. Pues ya está, ya lo tengo listo para hacer una suplantación de identidad. Entonces la agencia está insistiendo mucho, sobre todo en el tema del DNI, porque si ese ciberdelincuente no tiene esa fotocopia de DNI, pues no va a poder hacer nada. Tened en cuenta que los ciberdelincuentes roban la documentación, o sea, roban la información y luego en la dark web, porque yo por cuestiones laborales he tenido la oportunidad de entrar a esos puntos Onion que se llama, eso es como una tienda online. Entonces, una tienda online que tú dices, venga, de María Martínez, persona de 40 años, no sé qué, no sé cuánto, puedes comprar su DNI, su certificado de cuenta bancaria, sus nóminas, su tal, su cual. Pues ya está. Compro. ¿Cuánto vale? 80 euros. Pues ya está, puede estar haciendo suplantación de identidad. O sea, al final tiene un motivo el hecho, o sea, no es un capricho, es
motivo de que se está viendo que creo que el 80% de los delitos cometidos en el 2024 se han cometido online. Es que no estamos hablando de algo que digas, es que a una persona una vez le suplantaron la identidad. No, que es algo que se pasa todos los días y de manera muy frecuente. Bueno, pues ¿recordáis el caso que os he contado al principio, que en una empresa con la que yo trabajaba le habían robado todos los datos de los trabajadores? Pues ahí vamos a ir un poquito más allá. Yo, como un año después, voy a otra empresa donde resulta que trabaja una ex trabajadora de la empresa a la que le habían robado los datos. Y cuando yo estoy hablando con ella, me dice que ha sufrido una suplantación de identidad y que pidieron un préstamo en su nombre y que hicieron. Claro, imaginaron mi cara porque yo sabía perfectamente de dónde habían salido los datos. Entonces, al final es como fue un poco, y yo lo estoy contando y parece como una fantasía, pero os puedo asegurar que es todo muy real y que es en serio, o sea, que no me lo estoy inventando. Vale. Y en este caso, por ejemplo, os he puesto este ejemplo, la conservación de datos en el caso de los alojamientos es de 3 años. Entonces, los hospedajes y los alojamientos tendrían que coger la documentación de sus huéspedes y cuando pasan 3 años, destruirla. ¿Qué pasa? Pues que yo os puedo garantizar que podemos ir a la mitad de los hoteles de Murcia y verificar que hayan cancelado los datos de los huéspedes desde hace más de 3 años. Y os puedo garantizar que si ninguno lo habrá hecho. Pero bueno. Vale, y el tercer caso que vamos a comentar, porque no quiero retrasarme mucho, porque quiero dejar un poquito un rato para que planteéis cuestiones, porque sé que es más sencillo hacerlo de manera verbal, es pues una empresa de producción, pero bueno, puede ser de producción, puede ser de cualquier cosa, de más de 50 trabajadores. Aquí en lo que me he querido centrar es un poco en empresas que, pues por las características, tengan más de 50 o más de X trabajadores. Personal. Aspectos principales a tener en cuenta. Principalmente para el personal con acceso a información, le tengo que dar una normativa sobre el uso de los datos y de la seguridad de la información dentro de la empresa. Antes estábamos hablando que la empresa tiene esa responsabilidad proactiva y tiene que establecer esas medidas de seguridad. Pero si yo no las transmito a mis trabajadores, pues sí, yo puedo poner medidas de seguridad, pero luego hay otras que las tengo que transmitir a los trabajadores y que les tengo que dar formación. No cliques en un link del que te envía un enlace o del que te envía un zip, no lo abras. ¿Por qué? Porque por ahí es por donde puede entrar un ciberdelincuente que te puede robar la información. O si vas a enviar información a todos los asociados de la asociación o a todos los clientes, ponlos en copia oculta, no los envíes en abierto. O, ¿sabes? Una serie de instrucciones de las medidas de seguridad que aunque la empresa haya puesto, es el trabajador el que tiene que saberlas. Es el trabajador al que le doy un correo electrónico y un ordenador y no le puedo decir, aquí lo tienes, vale, haz con él lo que quieras. No, le tengo que dar unas indicaciones de cómo tratar la información que le estoy dando, con esas herramientas que le estoy dando. Cumplir con los principios y hacer hincapié en el principio de transparencia con los trabajadores. A los trabajadores hay que decírselo también y hay que cumplir también con el principio de transparencia. Tengo que decir, pues que voy a tratar tus datos para pues, la gestión del contrato laboral, para las nóminas, para la gestión de los turnos, si es que tienen. Que voy a comunicar los datos, pues claro, los voy a comunicar porque es que estoy obligada a la Seguridad Social, a la Agencia Tributaria, a la Inspección de Trabajo si viene, a la Mutua, a todas las comunicaciones de datos. ¿Vale? Tengo que cumplir con ese principio de transparencia, le tengo que decir para qué voy a usar los datos que me está dando como para trabajar en mi empresa. Pero si, por ejemplo, le quiero hacer fotos, ese principio de transparencia no me vale, entonces le tendré que solicitar un consentimiento.
Vale, vas a entrar a trabajar en la empresa. ¿Quieres que utilicemos tus imágenes para dar publicidad o promociones en la página web? ¿Me comentáis que nos escucha? María se escucha bien, ¿eh? Ah, vale, a lo mejor esa es una persona Se está concreta. escuchando bien. Vale. Tendré que solicitar el consentimiento cuando quiero utilizar los datos de ese trabajador con una finalidad que no sea la intrínseca al correcto desenvolvimiento de la relación laboral. ¿Vale? Ejemplo, el tema de las imágenes, que se nos da prácticamente todos los días. Luego, he puesto este ejemplo porque habéis visto que la Ley Orgánica de Protección de Datos se llama Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. Entonces, en esta garantía de derechos digitales, pues habla un poco de los menores, de cómo me puedo relacionar, de educación, de acceso a Internet en el entorno rural, o sea, habla de muchas cosas. Pero hay 4 artículos concretos que hablan de la garantía de derechos digitales en las relaciones laborales. Entonces, voy a pasar así de soslayo, pero sí que lo quería matizar aquí. Estaría el tema de la desconexión digital. En la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales hay un artículo donde se establece que la empresa tiene que tener una política de desconexión digital y que tiene que haberla puesto en conocimiento de todos los trabajadores. Habla del derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y grabación de sonidos en el lugar de trabajo. Aquí lo que dice es que la empresa no puede grabar sonidos, pero puede utilizar sistemas de videovigilancia que graben imagen para el control laboral, pero que la empresa tiene que haber avisado al trabajador de manera previa. ¿Vale? Entonces, y aquí he tenido también algunos casos. Si el trabajador me denuncia porque resulta que yo he utilizado las imágenes para argumentar que el trabajador no estaba haciendo lo que debía hacer y por tanto argumento un despido procedente y lo quiero despedir, si yo quiero que el juez me acepte esas imágenes, yo tendré que poder demostrar que el trabajador estaba informado que esas cámaras se podían utilizar con fines disciplinarios y para el control laboral. ¿Vale? Es muy importante y lo estamos viendo también de manera bastante frecuente. Derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral. Esto es lo mismo que el anterior. Yo, como empresario, para el control laboral establecido en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, puedo utilizar sistemas de geolocalización siempre que sean proporcional. A mí, mi jefe no me puede poner un sistema de geolocalización en el teléfono móvil para estar en la oficina y ver si voy a la SEO o no voy a la SEO. O sea, vamos a ver la lógica. Pero sí que a comerciales, a transportistas, a personas que van a estar fuera. Como el control laboral del 20.3 no lo puedo ejercer allí en la oficina o en la planta de producción, porque es un comercial que está todo el día viajando, pues lo voy a ejercer a través de sistemas de geolocalización. Y esto es lo mismo que el anterior. Si yo quiero utilizar ese sistema de geolocalización o esa ruta para despedir a la persona, porque, y esto me ha pasado, porque de repente está más tiempo el comercial en el bar que en el cliente, pues lo puedo utilizar. Pero el trabajador tiene que haber sido informado de manera expresa que en el vehículo o en el dispositivo móvil que le estoy dando hay un sistema de geolocalización y cómo se utiliza. Si se utiliza solo en jornada laboral, por ejemplo, no es lo mismo la persona que utiliza el vehículo de empresa solamente en horario laboral que las empresas que dan el vehículo también para usos privados. Ese sistema de geolocalización solamente podrá estar activado durante la jornada laboral. Pues más, todo esto tiene que estar explicado de manera clara para que el trabajador lo entienda. ¿Vale? Y derecho, el último sería el derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral. Cada vez más, y yo lo digo, existen sistemas que pueden controlar lo que hace el trabajador en su trabajo, ¿vale? Cuando se conecta a su ordenador de empresa. ¿Qué pasa?
que lo mismo, el trabajador tiene que estar informado de que existen esos sistemas de control, de que si yo me meto a una página de pornografía, pues el firewall de mi empresa va a saberlo. Tengo que haber informado previamente. No te tengo que informar de todo, de cómo lo hago, no, pero que existen sistemas de control digital de lo que estás haciendo en el ordenador de la empresa. Esto sirve para dos cosas, para disuadir a aquel, y esto también lo vemos, que se pasa todo el día en páginas de apuestas, en páginas de que no debe, y por otro lado, a que si en un momento determinado yo voy a llevar a cabo un despido disciplinario de ese trabajador porque el 30% de su jornada está metido en páginas de apuestas, yo puedo hacerlo demostrando que el trabajador ha sido previamente informado de que vamos a utilizar esos sistemas. ¿Vale? Esto es como protección al trabajador frente a todos los dispositivos que hay, a todas las formas que hay de control, pero al final la norma permite al empresario a tenerlo. Simplemente la obligación del empresario es haber informado al trabajador de que se van a utilizar esos dispositivos de control. Y ya, aquí termina mi presentación. Entonces, si queréis, tenemos 10 minutos, que si tenéis consultas podemos... Creo que había comentado David de abrir los micros o si alguien quiere hacer alguna consulta. Sí, sí, abro micro mejor. Vale, me hacen una consulta de todas maneras aquí. Respecto a las cámaras de seguridad, ¿debe existir una señal normalizada por cámara instalada en perímetro y dentro de la empresa? ¿O se puede instalar señal en los accesos exclusivamente? En los accesos. La agencia, y hace años sancionó a una gasolinera porque tenía 2 accesos y solamente había puesto aviso en uno. Siempre que hay un acceso, tiene que haber una señal. Y luego, si estamos hablando de naves muy grandes o donde haya, pues también se distribuirá el aviso de las cámaras por diferentes sitios. Dicho esto, estos avisos son más válidos para temas para el control de la seguridad. ¿Vale? Para los visitantes, para que los visitantes sepan que por seguridad se está controlando el acceso. Pero mi recomendación es que lo que os he comentado de informar a los trabajadores, eso se establezca en el contrato de trabajo, en un anexo al contrato de trabajo que firma el trabajador, para que yo tenga claro que ese trabajador está informado. No lo he dicho, pero el artículo de la videovigilancia tiene una excepción. Y es que si yo pillo al trabajador, habla de la comisión de un delito flagrante, si está robando, pues evidentemente no sería necesario que yo le haya informado previamente. ¿Vale? Esta información previa es más si lo pillo que está saltándose. Pues hace poco pillaron a un trabajador que tenía turno de noche y lo que hacía en el turno de noche es que ponía su máquina y él se acostaba. Con todas las consecuencias que puede implicar eso en una planta de producción. Pues evidentemente, ese trabajador no se le ha cometido un delito flagrante, pero se le despidió porque se le había contratado para trabajar y solamente dormía. Vale, no sé si hay más preguntas. Bueno, si queréis os voy a pasar por aquí mi contacto también, por si alguien tiene alguna duda que le surja luego, pues que me lo pueda hacer. Vale, me dice, por el ejemplo de la sentencia que ha mencionado, la identificación del trabajador por medios biométricos supone vulneración de la intimidad o falta de consentimiento. Vulneración de la intimidad. Y es que el tema aquí es que la agencia ha considerado que, y es que esto es un poco complejo de explicar, ha considerado que el consentimiento expreso no es una base de legitimación válida en este caso para utilizar la biometría con fines de control de acceso, porque no supera lo que se llama el juicio de proporcionalidad. Os voy a explicar así muy por encima. El juicio de proporcionalidad, esto viene de una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2000 y establece que cuando yo hago un juicio de proporcionalidad tengo que analizar la proporcionalidad en sentido estricto, o sea, si es
proporcional a lo que pretendo conseguir, que en este caso sí lo sería. La idoneidad, si es un medio idóneo para el fin que pretendo conseguir, que sí lo sería, o sea, el reconocimiento facial me sirve para lo que estoy persiguiendo. Y el tercer punto, debo valorar el juicio de necesidad. Si es, al ser un medio intrusivo, si es estrictamente necesario para el fin que se persigue. En este caso, no es estrictamente necesario para el fin que se persigue. Y la agencia lo que dice es que si yo puedo solicitar el consentimiento y puedo solicitar que unos me digan que sí y otros me digan que no, y por tanto unos utilicen biometría y otros utilicen otro sistema, por tanto no es necesario. Y por tanto el consentimiento no me vale. Sé que es un poco complejo, pero al final es un poquito eso lo que se argumenta para haber valorado que el consentimiento no sea una base de legitimación válida para esta finalidad. Vale, sí, os voy a dejar por aquí mi correo, por si alguien tiene alguna duda adicional, pues me lo podéis preguntar. No sé si alguien quiere hablar. Yo tengo una duda muy, muy breve. ¿Vale? ¿Hay algún sitio, algún lugar donde se puedan encontrar textos de ejemplos de política de privacidad que sean claros? Y porque si me voy a cualquier ejemplo de política de privacidad de Facebook o de Twitter, o estos son unos tochos enormes, entonces, No, esos no son los más adecuados. claro. ¿Hay Pues algún quizá la lugar donde agencia podamos encontrar? pueda tener Sí. recursos. Ajá. ¿Para qué sería una tienda online, una Pues página de momento web? sería simplemente para una newsletter, para que Para nos una den el newsletter. consentimiento de almacenar su correo electrónico para hacerle llegar comunicaciones comerciales. Vale, ahí la agencia tiene algunos recursos, la Agencia Española de Protección de Datos. Vale. De acuerdo, lo miraré. Gracias. Vale, de nada. Vale, no sé si alguien quiere preguntar algo más, si no, pues por mi parte finalizaríamos la sesión. Vale, no sé, María José, David, damos por finalizado. Muchas gracias, María. Sí, sí, la damos por finalizado. Muchas gracias. Ha sido muy, muy bonita la jornada. Yo creo que muy ilustrada, con Espero haber muchísimos sido clara, ejemplos. intento poner ejemplos porque Claro, sé que el tema claro. es denso. Y sí, es denso, denso. Pues nada, muchísimas gracias por el esfuerzo. Gracias a todos por estar en esta píldora formativa y os esperamos para las próximas que tenemos todos los meses en la agenda de CROEN. Podéis visualizar las diferentes jornadas de 2 horas que tenemos programadas ya para lo que queda del mes de abril y también para el mes de mayo. Muchas gracias a todos. Gracias, María. Seguimos en Perfecto. contacto. Adiós, adiós. Adiós.